Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Seguramente os habéis hecho eco del discurso de Putin, ya que el martes, a las 12 hora de Moscú, Putin pronunció un discurso sumamente importante acerca de la guerra en Ucrania, ya que se han cumplido ya un año desde que empezó la guerra. Y la verdad que el martes casi todo el mundo y todos los medios de comunicación tenían puestos sus ojos en lo que iba a decir Putin. A ver qué nuevas medidas iba a proponer, qué viraje le iba a dar a la guerra. Entonces, bueno, la verdad que mucha gente estaba expectante y nosotros también pues hemos estado atentos al discurso y hemos visto, por ejemplo, la enorme manipulación que ha habido por parte de los medios de comunicación de Occidente acerca del discurso de Putin, ya que solamente han sacado lo que les ha interesado, lo de siempre, ¿no? Siempre, pues, lo que les ha interesado y que pone muy mal lugar al gobierno ruso, a Rusia, y alimentar la rusofobia y en aras de apoyar a Ucrania, ¿no? Para ver realmente a la gente que el bando correcto es Ucrania, ¿no? Y como bien sabréis, los dos fragmentos que han mostrado los medios de comunicación es el discurso, bueno, el fragmento del discurso de Putin en el que dice, bueno, que se lleva las manos a la cabeza hablando de los matrimonios homosexuales, en el que hace una defensa de la familia, es decir, las cosas más rancias, ¿no?, del discurso, totalmente criticables y que los hablaremos también. Y después el anuncio que hizo Putin de que se salía de los acuerdos de Nuevo START, bueno, de armas nucleares y demás, y que iba a seguir produciendo armas nucleares y haciendo ensayos. Bien, eso es lo único que han sacado. Y la verdad, a ver, hay que ser un poco serios. O sea, el discurso dura casi 2 horas. Putin dijo muchas cosas son criticables, es más, es lo que vamos a criticar, muchas de las cosas que dice, pero a su vez muchas cosas de las que dice son verdades como un templo, ¿vale? Y realmente, siendo comunistas, nosotros tenemos que analizar lo que se esconde detrás de las palabras de Putin, criticarle, desenmascararle, exponer su nacionalismo, pero también recalcar las cosas, las verdades que dijo y que dejan de muy mal lugar a Occidente, ¿no? Y que demuestra realmente el carácter del régimen de Ucrania, lo que es Zelensky, realmente un auténtico títere, y un poco para que os deis cuenta de todas las cosas que dijo Putin, ¿vale? Y sacar las conclusiones pertinentes. Así que vimos que era muy, pero que muy importante analizar el discurso porque los medios de comunicación no nos lo van a contar, ¿vale? Por eso mucha gente me ha dicho, joder, ¿por qué no habéis hecho este análisis a los pocos días? Pues porque un análisis serio no se puede hacer en 48 horas, ¿vale? O sea, primeramente hay que leer el discurso. El discurso es largo y cuesta encontrar el discurso en castellano. O sea, por suerte nos hemos encontrado con una transcripción en castellano y nos lo hemos leído y la lectura pues lleva bastante tiempo también y los análisis y los puntos a criticar también llevan su tiempo. Por eso mismo decimos siempre que hay que huir de la gente que hace análisis en caliente, porque nuevamente nos dejamos llevar por los sentimientos y más tiramos del corazón más que de cabeza, ¿no? Y bueno, entonces pues lo mismo nos hemos tomado nuestro tiempo. Y bueno, aquí vais a tener nuestro análisis y nuestra crítica y también pues, recalcar las cosas que se dijo y que son verdad. Así que bueno, no sé, Julen, si quieres decir algo tú. Sí, bueno, prácticamente decir eso, que yo cuando salió el discurso de Putin, lo que más me sorprendió fue la poca cobertura que tuvo en tanto calidad, en tanto discurso, porque me sorprendió que de un discurso de 1 hora y media pasadas, que solamente se sacasen, pues eso, 2 clips que juntos, ¿qué serían? 2 minutos y medio. Y bueno, de ahí ya Oyer y yo empezamos a plantearnos que igual algo teníamos que hacer. Hemos leído no solo el discurso, sino análisis que ha hecho otra gente, contrastarlo con información veraz y tal. Y la verdad que es muy sintomático de cómo se ha dado la respuesta al discurso de Putin. ¿Por qué? Porque el ver que
la gente haya hecho un análisis tan vacío es porque el discurso mismo está muy lleno de contenido y yo creo que nos da muchas claves para entender primero el avance de la guerra, cómo empezó todo, etc, etc. Luego las intenciones tanto de un bando como de otro y el futuro, lo que puede ser y lo que puede empezar a vaticinarse ya de aquí en adelante, ya desde que hemos cumplido un año del comienzo de la guerra. Así que, bueno, si tenéis también alguna objeción, cualquier cosa, ponedlo. Obviamente sabemos que, nos van a llamar de todo después de este análisis, pero lo que sí que me ha reconfortado es que con lo que ha sacado Putin ahora, pasado un año, nos afirma que el análisis que hicimos, que subió ayer, ya hace exactamente un año, en el que se comentaban, pues bueno, las razones que había detrás, en los análisis y tal, las excusas que había habido de parte de Occidente y tal, que nos afirma, que nos ha dado la razón el tiempo. Así que, sin más, yo creo que empezamos porque es la verdad que un tema denso. Sí, creo que has dado en la diana, ¿no? Cuando has dicho de que efectivamente los clips que han sacado, los que he mencionado, del discurso de la transcripción son 2 párrafos. O sea, 2 párrafos que son 1 minuto, 1 minuto 30, ¿vale? Y repito, o sea, exactamente el discurso dura 1:49. O sea, 1:49, o sea, para que veáis que ahí se quedan muchísimas cosas en el aire y que no se puede hacer un análisis así, ¿vale? Entonces, eso. Hay que explicar las cosas bien, hay que hacer un análisis materialista de los hechos y nunca, nunca, nunca hacer los análisis en caliente porque no suelen salir bien los análisis en caliente. Entonces, bueno. Bien, vamos a empezar ya con un poco el análisis, ¿de acuerdo? El análisis, para que os hagáis una idea, nosotros tenemos aquí detrás un esquemita que hicimos analizando el discurso y a su vez tenemos el discurso, ¿vale? Transcrito, que es bastante largo, como ya os he dicho. Entonces, nuestro análisis se va a basar en poco a poco, ¿vale? Porque la verdad, si algo hay que reconocerle a Putin es que lo estructuró muy bien. ¿Vale? Eso sí es un hecho, lo estructuró el discurso bastante bien y va por partes y nosotros lo que hemos hecho es englobar las partes, ¿vale? Y vamos a ir un poco punto por punto hablando y analizándolo. También os recomiendo que lo veáis. Dejaremos la transcripción que tenemos nosotros aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Por si alguno quiere leerlo, ¿vale? Porque muchos dirán, no, estoy sacando de contexto, no sé qué, estáis lavando la cara a Putin o lo que sea. Entonces, bueno, tenéis ahí el discurso para que lo leáis vosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Repito, o sea, admitir que en ciertos momentos dice verdad no significa defender a Putin, ¿vale? Porque ya me lo veo. O sea, ya me lo veo, ¿vale? Al César lo que es del César, ¿de acuerdo? Pero las críticas también hay que hacerle, ¿vale? Porque no estoy de acuerdo ni con unos cuando romantizan a Putin y le han llegado incluso a llamar camarada Putin, cuando de camarada nada. Y por otro lado, también los que lo han criticado, pero hay que criticarle, lógicamente, pero no se escapan ni siquiera de desmigarle lo que dice, ¿no? El contenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco al tema, ¿vale? Bueno, el discurso, como os imagináis, empieza saludando a la gente, empieza a contextualizarlo, el discurso de que ya ha pasado un año, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a la primera cosa importante que dice, ¿no? Y la primera acusación que lanza Putin, porque además empieza calentito, ¿vale? El discurso, es que prácticamente la OTAN y Estados Unidos han estado apoyando a Ucrania logísticamente, con traspasos de armas, incluso recalca armas nucleares, e implantación de laboratorios biológicos. ¿Vale? Esto es bastante fuerte porque ya sabemos de qué hemos venido, ¿vale? De una pandemia y demás. Entonces, como poco esto da alas a muchos discursos conspiracionistas. O sea, ¿vale? Y como es una frase muy cortita, os lo voy a leer tal cual. Kiev
está negociando con Occidente sobre el suministro de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y otros equipos pesados a Ucrania. También recordamos los intentos del régimen de Kiev de adquirir armas nucleares porque hablamos de ello públicamente. Los Estados Unidos y la OTAN desplegaron rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras de nuestro país. ¿Vale? Esto es lo que dice literalmente Putin. Bien, entonces, sí hay que decir que, por ejemplo, las acusaciones de que Ucrania estaba negociando por la adquisición de armas nucleares por parte de la OTAN y Estados Unidos, yo no encontré dos pruebas verídicas de que eso sea real. ¿Vale? Sí dijeron que tenía cierto material que hubiera permitido a Ucrania desarrollar ciertas armas nucleares, etc, etc. Eso sí lo ha dicho varios organismos internacionales, pero no que tuvieran armas nucleares per se y que se estuviera traspasando armas nucleares per se a Ucrania. ¿Que había intención? Sí, pero no que se hubiera hecho. Lo que sí es verdad es lo de los laboratorios biológicos, ¿vale? Porque cuando esto lo dijo Putin, prácticamente, bueno, Putin no, mejor dicho, el ministro de Defensa de Rusia, prácticamente a los 2 meses de empezar la guerra, o menos me atrevería a decir, de que habían encontrado laboratorios biológicos, ¿vale? Y claro, la comunidad internacional rápidamente había empezado a decir que Rusia estaba haciendo propaganda, que era muy, muy deshonesto después de salir de una pandemia, de que empezara a hablar de laboratorios biológicos, dejando caer que igual el COVID lo había creado Estados Unidos en Ucrania, que lo ha llevado después al otro enemigo de Estados Unidos, que es China, etc, etc, ¿no? Eso fue lo que dijeron rápidamente la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Vaya, que posteriormente Estados Unidos lo ha admitido. O sea, Estados Unidos ha admitido que colaboró con 46 laboratorios biológicos. Lo ha admitido. O sea, vemos que ya la primera acusación que hizo Putin y que vuelve a hacer es cierto, ¿vale? Y esto fue admitido incluso en el diálogo entre el senador Marco Rubio y la conocidísima Victoria Nuland, bueno, no sé cómo se pronunciará, pero Victoria Nuland. Pero ellos niegan que hubiera algún contacto para aportar bombas / armas nucleares. Pero admiten lo de las armas biológicas. Entonces, esto realmente es muy peligroso. Es muy peligroso y cualquiera debe de pensar de que ya sea un Estado socialista, capitalista, me da igual qué tipo de Estado, no va a permitir que un ente enemigo le plante laboratorios biológicos con todo lo que puede llevar a conllevar eso, ¿no? En sus narices. Y más sabiendo, por ejemplo, el conflicto que existe con el Donbass. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que la primera acusación que lanza Putin es corroborado por las autoridades estadounidenses. O sea, y es bastante grave esto. O sea, Rusia acusa a Estados Unidos de haber gastado 200 millones de dólares, ¿vale? Y Estados Unidos admite, no habla de los millones, pero admite que colaboró con 46 laboratorios biológicos. Ahora bien dice, no, laboratorios biológicos no tiene nada que ver con crear armas biológicas. Ya, que nos conocemos, ya sabemos lo que hicieron en Cuba con la porcina era. No me acuerdo ahora qué arma biológica querían emplear en Cuba en su día. Ya intentaron en otros sitios también. O sea, a ver, conociendo a Estados Unidos sabemos perfectamente que todas estas cosas no se hacen por casualidad. Y eso mismo también lo dice Putin, que todas las decisiones que se toman por Occidente no los hace por casualidad Occidente. O sea, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que la primera sí cosa que lanza Putin es cierto, ¿vale? Es cierto. Y está admitido por ellos. Aquí me parece brutal eso de que en un principio todo el mundo negándolo, mira, Putin se ha vuelto loco, nos está amenazando de esto, pero ¿cómo va a haber estos biológicos en Ucrania, laboratorios biológicos? Es imposible, no sé qué. Y de repente resulta que al año dicen que es verdad y esa gente que antes decía, ¿cómo va a ser verdad? Ahora, cuando sale a la palestra de que era verdad,
todo el mundo dice, bueno, pero a ver, es que el laboratorio biológico es muy amplio y eso da igual, ¿no? Entonces es como también ese juego, ¿no? De justificar por justificar. Nosotros no vamos a justificar a lo loco a Putin, pero como ha dicho ayer antes, ¿no? Al César lo que es del César. Si resulta que han señalado algo y era verdad y la gente ahora le da igual, con la fuerza que puede tener eso de las armas biológicas, que no somos conscientes, es que me parece espectacular, la verdad. Ya la primera en la frente, ¿no? Acertando de lleno, la verdad. Sí, por ejemplo, yo he recogido la conversación, el diálogo, mejor dicho, entre el senador Marco Rubio y Victoria Nuland, ¿vale? Que Victoria Nuland, que antes no me salía qué era Departamento de Estado de los Estados Unidos, o sea, casi nada, ¿vale? Y le pregunta al senador Marco Rubio, ¿tiene Ucrania armas químicas o biológicas? Y responde lo siguiente. Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica que, de hecho, ahora nos preocupa bastante que las tropas rusas, las fuerzas rusas, puedan intentar hacerse con el control. Así que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo podemos evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas si se acercan. O sea, primeramente es negar y luego es, sí, son investigación biológica, es lo que he dicho antes, ¿no? Primeramente es negar, luego ya es directamente decir, no, es nada, para investigar cosas biológicas en Ucrania. O sea, no la puedes hacer en Noruega, en España, en Francia, no, en Ucrania. Como mínimo es una provocación, o sea, como mínimo, ¿vale? Pero bueno, entonces... O si quieres, a lo siguiente que dice que aquí ya entra, es decir, empieza, digamos, Putin a poner en contexto la guerra, es decir, no empieza con nosotros entramos a Ucrania por tal cual, primero habla de lo que ha pasado en el tiempo y ahora, como no, se pone a hablar del conflicto del Donbass, del Maidán, etc. Entonces, se sitúa primeramente en 2014, esto después de decir lo de las armas biológicas, y dice que ellos hicieron todo lo posible, ellos como Rusia hicieron todo lo posible para llegar a acuerdos de paz en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania, desde la desintegración de la Unión Soviética, ha sido un espacio conflictivo, donde incluso hay clips en el 92, 93, creo recordar, de ciudadanos exsoviéticos, ahora rusos, diciendo lo que quieren es empezar una guerra en Ucrania, una guerra entre nosotros para que nos peleemos y tal. O sea, los propios ciudadanos ahora rusos sabían también el tema tan agudo que estaba gestándose en Ucrania. Entonces, esos clips son de principios del 91, ¿eh? La URSS cae a finales del 91 y lo dicen al principio del 91, cuando ya se están dando ciertas protestas en Ucrania y demás. Entonces, es bastante significativo que los propios ciudadanos soviéticos ya veían que dentro de Ucrania, dentro de la Unión Soviética, Ucrania, por ejemplo, era un eslabón débil, digámoslo así. O sea, además, lo que a mí me explota mucho la cabeza, tanto al estudiar las contrarrevoluciones del terciopelo, al estudiar cómo se desmanteló la Unión Soviética y demás, me doy cuenta de que, por ejemplo, el imperialismo, imperialismo no, vamos a decir con todas las letras, la CIA, ¿vale?, estudia perfectamente tácticas revolucionarias comunistas. O sea, literalmente, cuando he dicho eslabón débil de la Unión Soviética, no es casualidad, porque esto mismo decía Lenin con el imperialismo en la Primera Guerra Mundial. Rusia. Efectivamente, Rusia es el eslabón más débil del imperialismo. Y la CIA entendió que Ucrania era el eslabón débil de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que Ucrania en la guerra civil ya hizo contra. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos colaboracionistas con los nazis. Y sabían perfectamente que donde más podían haber puesto en contra a los ciudadanos era en la propia Ucrania. ¿Vale? Que eran más, digámoslo así, más permeables, ¿no? De esa manera. Es. Y otras cosas importantes aquí en lo que has dicho es que Putin vuelve a recalcar, por ejemplo, que la guerra empieza en 2014. Que eso a mucha gente se le olvida, porque para la mayoría de los análisis parece que son de ahora, o sea, de hace un año, ¿no? O sea, esta guerra se libra desde hace, pues ya, 9 años.
O sea... Que se dice pronto también. Y la cosa es, entonces, se sitúa en el 2014. Estamos en llamémosle revolución del Maidán, golpe de estado del Maidán, vamos. Putin aquí lo que sale a defender, y qué casualidad que en la mayoría de los medios, y qué decir de los medios más conocidos y tal, nadie ha hablado de esto, que dice que los acuerdos de Minsk fueron una tapadera por parte de Occidente para poder literalmente ganar tiempo y atacar al tiempo a su verdadero enemigo, que sería Rusia. Entonces, en el 2014 empezaron los bombardeos sobre población civil del Donbass. Recordemos que era la zona de donde se habían empezado a crear las repúblicas populares, milicias populares, etc. Mucha gente de aquí fue a luchar ahí y ya llevan 9 años ahí. Entonces, al principio, cuando empezó la guerra, Putin empezó a decir: es que yo hasta ahora he querido volver a los acuerdos de Minsk, y que esto ha sido toda una tapadera. Nosotros también lo señalamos y, pues bueno, nos criticaron de que eso era mentira, cómo podemos decir eso, no sé qué, y ahora que ha resultado que Merkel el 7 de diciembre de este 2022, en una entrevista para DS8, no sé cómo se dice bien, pero bueno, admitió que los acuerdos de Minsk, el cuarteto de Normandía, toda esa parafernalia, digamos, pacifista para buscar la paz en Ucrania, era una trampa para poder ir armando más y más a Ucrania, para poder ir preparando a reservistas y para poder en un futuro entrar en una guerra abierta contra Rusia. Es decir, algo que nosotros habíamos señalado ya, que Putin había señalado desde el principio, resulta que ahora es verdad y ahora nadie lo dice. Ahora los medios no se hacen eco de eso. Me parece un poco casualidad. ¿Qué pasa? Que es verdad, y aquí, por ejemplo, nosotros hacemos también la crítica pertinente, ¿no? ¿Por qué Rusia no entró desde el 2014 a apoyar esas milicias populares que estaban luchando, estaban aguantando contra un enemigo como Ucrania, que los estaban bombardeando, ¿no? Y al final eran la mayoría población civil? Luego se organizaron y dejaron morir, porque no ayudaron a las caras más importantes, ¿no? Como puede ser el famoso Gibi, como puede ser Motorola y tal, que murieron por el desarrollo de la guerra después de, desde el 2014 hasta hoy en día, pues los mayores exponentes de esta población civil organizada y de la gente que se fue desde España incluso a ayudar, como siempre queremos recordar, ¿no?, al camarada Alexis, que falleció el año pasado en el recrudecimiento de la guerra, y ellos mismos nos decían que nosotros le hicimos una entrevista a Alexis antes de empezar la guerra, en enero, creo recordar que se la hizo ayer, y ya antes de hacer la entrevista nos dijo: creo que tenemos que hacerla ahora porque esto se está poniendo muy feo, llevamos unos meses ya muy duros y veréis cómo aquí se va a desatar algo muy gordo. Nosotros le preguntamos: ¿pero por qué tal? Y bueno, resultó ser así. Entonces, nosotros aquí queríamos criticar también a Putin, de decir: no, entramos a defender el Donbass. Ya entráis a defender el Donbass 7 años después del comienzo 8 años después del comienzo de los bombardeos hacia la población, después de que los máximos exponentes de las repúblicas populares hayan muerto y ahora el comunismo no sea, digamos, un peligro para el Donbass, ¿no? Porque Gibi, Motorola y todos estos tomaron mucha fuerza entre el pueblo, y señaló Putin aquí, ¿no?, los más de 13.000 muertos, creo recordar, desde el comienzo de la guerra. Entonces, aquí va nuestra primera crítica a Putin, que obviamente no está exento de críticas. Es decir, bien por señalar que la guerra comenzó en el 2014, pero también señalamos esa hipocresía de: oye, tú también has entrado un poco cuando te ha interesado, ¿no? Y obviamente recordemos que Merkel ha admitido
que los acuerdos de Minsk, el cuarteto de Normandía, era para ganar tiempo. Entonces, los que nos echaban en cara que no, que eso era mentira y que los acuerdos de Minsk fueron para buscar la paz y que Rusia no quiso, si la propia Merkel lo ha admitido, que era, vamos, la cara de las más visibles de los acuerdos de Minsk y tal, a ver ahora qué dicen estos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahí la existencia de los acuerdos de Minsk y cómo, por ejemplo, Putin estuvo desde prácticamente octubre a noviembre de 2021 bastante pesado con el tema de los acuerdos de Minsk, deja entrever, por ejemplo, bueno, no, echa por tierra la teoría de que Putin se levantó un día y le apeteció bombardear Ucrania. Porque eso fue las primeras cosas que vendieron los medios de comunicación de Occidente. Y yo me acuerdo que estábamos justo un año, estábamos de vacaciones en Irlanda, ¿vale? Que claro, mucha gente nos escribió, no vais a hacer nada, no vais a hacer ningún análisis. Esto es, a ver, tranquilos, que estamos de vacaciones. Pero nosotros viéndolo desde la distancia, ¿no? Viendo sobre todo en el momento los medios de comunicación de Irlanda también, que tampoco se libran de sensacionalistas, ¿vale? Que ponían por si a Putin con un bigotito de Hitler y todo, ya me acuerdo. Bueno, prácticamente lo que vendieron fue eso, de que a Putin se le fue la olla y invadió Ucrania. Pero realmente, o sea, los acuerdos de Minsk echan eso por tierra. ¿Por qué? Porque si Putin hubiera querido hacer eso, ¿para qué firmar acuerdos de Minsk? Para rearmarse. Pero no tiene mucho sentido porque está dejando tiempo también a rearmarse a Ucrania. No tiene mucho sentido y está dando tiempo, por ejemplo, a todo Occidente a montar una estratagema con Zelensky, porque Zelensky es un títere y qué mejor que poner a un actor de cara visible de todo este conflicto, porque además cae bien, es un humorista, tal, o sea, no tiene mucho sentido. De modo que la asistencia a los propios acuerdos de Minsk es la primera opción de tanto Rusia como en su día aparentemente de Merkel y compañía de buscar una solución pacífica al conflicto. ¿De acuerdo? Hay una cosa muy interesante que hay que decir aquí, que es que realmente, o sea, lo que empieza en Euromaidán no es una guerra entre prorrusos y proucranianos. Es una guerra entre unos golpistas y el resto de la ciudadanía de Ucrania. ¿Vale? Eso es lo que hay que dejar bastante claro, ¿de acuerdo? Porque no creo yo que se le pueda tachar a la gente de Odessa que quemaron vivos de prorrusos. Comunistas si queréis, pero de prorrusos. Eso fue auténticamente un golpe que ya lo dijo el otro día, que manda huevos, que lo diga Trump, que diga que realmente ha estado Estados Unidos por detrás, que eso ya lo sabíamos todo, y concretamente acusó a Victoria Nuland, la que hemos hablado de ella antes, de estar ahí, ¿vale? Esto realmente ha sido un golpe de unas personas, unos elitistas, que realmente representan la oligarquía financiera occidental, que han querido realmente ya dar auténticamente el viraje de Ucrania hacia Occidente. Y en vez de convertirse entre el mundo que conecte el este con el oeste, la han querido totalmente convertirlo para el oeste. ¿Para qué? Para ser una lanzadera contra Rusia. ¿Vale? Es así. ¿Qué es lo que pasa? Que luego ahí se ha entremezclado, por ejemplo, que en la parte este de Ucrania mucha gente pues efectivamente sea rusófona y ya está. Pero realmente esto fue un golpe de unos golpistas contra el resto de la ciudadanía. Es que es como decir, no sé, que la guerra civil española fue entre catalanes vascos contra los españoles. No, es que no es así. Es una guerra de unos golpistas contra el resto de la ciudadanía. ¿Vale? Y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Y no solamente esto, sino también hay que dejar bastante claro la Revolución Naranja del 2004, que esto también se calla, que fue el primer intento fallido de toda la oligarquía financiera occidental de hacer esto mismo, de manera de revolución de colores, solamente que esta vez se les ha ido las manos. ¿Por qué? Porque metieron a toda la calaña que existía en Ucrania, todo el sector más reaccionario, para que realmente eso se materializara, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo muy, muy, muy claro. Y efectivamente, Merkel lo dejó muy claro.
de que eso fue una estratagema de Occidente para ganar tiempo y dejar que Ucrania se rearmara. Y en palabras de Putin, que eso fue lo que más le dolió, porque Putin tenía muchas esperanzas puestas en Merkel, la veía como una política decente, ¿no? Salvando las distancias, pero ya vemos que en Occidente no se puede confiar absolutamente en nada. Y bueno, en Putin aquí tampoco. solo puedo recordar que las elecciones de Ucrania en 2010 las gana legalmente Yanukovych y que luego lo echan. Entonces, por lo que has dicho el golpe de Estado, que si vemos dónde se ha votado a Yanukovych, donde se le votó en el 2010, veremos que toda la parte este de Ucrania y el sur, vamos, Crimea, el Donbass y toda esta zona, salió mayoría aplastante. Entonces, de ahí que ahora hayan creado esta lógica de prorrusos contra ucranianos. No es así, no es así. Además, sumando de que Yanukovych era de Donetsk. Claro, por eso mismo, o sea, ahí ya la gente parece que le da más argumentario al tema, ¿no? Pero eso, y claro, lo que hay que dejar muy claro es que si realmente, ¿no? Mucha gente que sostiene que, por ejemplo, esta guerra es para adueñarse de Ucrania, ¿no? ¿Por qué se firman los acuerdos de Minsk? Porque los acuerdos de Minsk no contemplan la anexión de estas regiones a Rusia, ni siquiera contemplan que estas regiones sean independientes de facto. Contemplan una especie de, para que me entendáis, un estatuto de autonomía, digámoslo así, para estas regiones, ¿vale? Que era realmente lo que les podía proteger, digamos, en esa manera a esa gente, su cultura, su lengua, su diferenciación con la parte más occidental de Ucrania, ¿vale? Pero, por eso mismo digo, si Putin realmente ha querido esos territorios, ¿por qué firmar los acuerdos de Minsk? ¿O por qué no entrar en 2014? Ya lo hizo con Crimea. Y se la quedó. Ya lo hizo. Otra cosa es que si uno conoce un poco el ideario político e ideológico de Putin, sabe perfectamente que para Putin Crimea es innegociable. Para Putin, para Putin y para muchos rusos en general, Crimea es Rusia. Crimea fue un regalo de Khrushchev a Ucrania, más que nada para quitarse ese asquete que le tenían los ucranianos a Khrushchev, porque si recordáis un poco, bueno, si leéis por ejemplo las biografías sobre Khrushchev, el pueblo ucraniano muy poco le quería, ¿vale? Porque luego bien que denunció Khrushchev el discurso secreto el discurso secreto, ¿no? Que leyó y denunció a Stalin en el discurso secreto, perdón, pero las purgas en Ucrania las llevó él a cabo, sin más. Entonces, claro, ese regalito que le dio a los ucranianos Khrushchev, pues no ha sido aceptado por muchos nacionalistas rusos, ¿vale? Y entonces sí que aprovechó y sí fue bastante oportunista en ese sentido Putin. Pero por eso mismo, ahí deja entrever, ¿por qué no hacer lo mismo con el Donbass? Porque Putin veía que si había una oportunidad, ¿vale?, de que Ucrania se quedara como un estado colchón. Es que realmente Ucrania está condenada a ser un estado colchón. Si uno entiende la geopolítica, no, pero tal, no, a ver, geopolítica. Ucrania, desgraciadamente, si no es una revolución socialista realmente, Ucrania va a estar condenada a ser un estado colchón, ¿vale? Ya está, es así. Entonces, realmente aquí lo que hay que reflexionar es acerca del tema que acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué no entre el 2014? El Partido Comunista de Rusia ya pedía la intervención desde el 2014, por ejemplo, ¿vale? Entonces eso. Y bueno, seguimos un poco adelante y Putin luego ya empieza a hablar acerca de lo que él quería en su momento hacer con la OTAN o con Occidente. Y lo que deja bastante claro también que es el fin de la configuración geopolítica post Segunda Guerra Mundial y sobre todo post URSS, ¿vale? Putin deja bastante claro que eso se acabó, ¿vale? Y creo que a ninguno, mejor dicho, que todos estamos de acuerdo con eso, de que eso ya se ha acabado, ¿vale? Esa década del 2000,
digamos, 5 a 2015, 2014, digamos, antes de que empezara el Euromaidán, en el que Rusia y Estados Unidos, guay, chupi guay, creo que eso ya ha acabado. Ha acabado completamente. Y aquí, en esta parte del discurso, prácticamente lo que Putin habla es de su intención de que esa configuración política tiene que estar creado, y dice tal cual, el mundo moderno no debe haber división en los llamados países civilizados y todo lo demás, que se necesita una asociación honesta que en principio niega cualquier exclusividad, especialmente agresiva. Es decir, aquí están dejando bastante claro de que un nuevo mundo, ¿vale?, tiene que emerger, un mundo en el que actores políticos que tienen cierto peso en la economía, pero no en la geopolítica, pues tienen que tener más voz y tienen que tratarse ya de tú a tú con los típicos países potencia, ¿no?, desde hace 2 siglos hasta aquí, ¿no? Porque además, si observamos un poco actualmente la geopolítica, los típicos países colonialistas están de capa caída. O sea, Francia, Alemania, Reino Unido, o sea, estos países, o sea, están de capa caída. O sea, su peso en la geopolítica hoy, es verdad que Reino Unido ha ganado cierto peso geopolítico al salirse de la Unión Europea, pero hoy en día está muy bien, la verdad. Y en cambio, otros países, otras potencias, ¿por qué no decirlo de esta manera? Han emergido, pues China, México, India, pero en cambio su voz en la geopolítica no está en concordancia con el peso que han adquirido, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que denuncia un poco Putin, ¿no? Y aquí yo lo quiero ligar un poco a la famosa teoría de la multipolaridad, ¿vale? Esto ha sido defendido una y otra vez, por ejemplo, por Xi Jinping y por el propio Putin, por ejemplo, y por otros muchos destacados dirigentes. Bien, yo mi experiencia, lo que he leído mucho en Twitter y las redes sociales, que al fin y al cabo también aquí me hago una crítica porque Twitter no es la vida real, ¿vale? Y prácticamente pues hay que basarse en lo que se habla en los círculos, en lo que se habla en partidos, en discusiones y demás, no tanto lo que se dice en Twitter, ¿vale? Porque muchas veces Twitter Twitter y cualquier red social, ¿no?, está condicionado a likes y a visitas más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, es verdad que mucha gente critica el mundo multipolar porque no es socialismo, ¿vale? Y dices, bueno, estoy de acuerdo, el mundo multipolar no es socialismo. Yo también quiero un mundo socialista. No, más aún, quiero un mundo comunista, ¿vale? Lógicamente. Eso estamos todos de acuerdo. Que un mundo multipolar no es comunismo. No es alianza de países socialistas. Claro que no, por supuesto que no. En eso estamos todos de acuerdo. En eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo se puede llegar a ver el mundo multipolar? Desde mi punto de vista es como una especie de mal menor, ¿vale? Como un mal menor. O sea, o preferimos realmente un global imperialismo realmente en el que rige y hace a su antojo las cosas Estados Unidos. Porque claro, la gente yo creo que tiene que pararse a pensar una cosa. En el caso concreto de España, por ejemplo, no es Rusia el que tiene bases militares en España. No es China el que tiene bases militares en España. Es Estados Unidos. No es Rusia o China o los BRICS, por ejemplo, los que limitan la soberanía nacional de España. Los que España literalmente tiene que ceder territorios para aumentar esas bases militares como acordaron en la última cumbre de la OTAN. No son estos países, sino que es la OTAN. En cambio, voy a redoblar la apuesta todavía más. Si hubiera mañana una revolución socialista en España, Rusia vendría por nosotros. China vendría por nosotros. Sudáfrica vendría por nosotros. Brasil. Ahora bien, si hubiera una revolución socialista en España, Estados Unidos vendría por nosotros, por supuesto. Es más, no tiene ni que venir, están aquí. Es decir, la gente tiene que pensar en eso un poco, ¿vale? Y en este momento yo me pongo en la posición un poco como hacía Stalin en la cuestión campesina, ¿vale? Que esto lo hemos estado hablando durante estos días. Cuando la colectivización, ¿vale?,
Cuando Trotsky y compañía plantean la colectivización en el 26, Stalin dice que no puede ser. Que la colectivización que no se puede llevar a cabo una ofensiva contra los kulak. Es verdad que luego también generalizaron el término kulak, no lo vamos a negar. Pero no se puede llevar a cabo una desculaquización en los términos del 26. Porque no había una base material con la cual sustituir la economía kulak, ¿vale? Entonces chocó ahí con Trotsky y les llamó aventureros, o aventureístas. ¿Por qué? Porque realmente lanzar una ofensiva sin tú tener una garantía de que vas a vencer es aventureísmo. Es lanzar la gente al combate para nada. Y eso no caracteriza a un marxista-leninista. Lenin no lanza a la gente a la revolución en 1914. Lo lanza en el 17. ¿Por qué? Porque si lo hubiera lanzado en el 14, seguramente no estaría el pueblo con él. Porque en el 14 todavía la máxima, desgraciadamente la máxima de convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria no estaba asimilada por la gente. Sí, por los comunistas sí, por los sectores más conscientes de la clase trabajadora sí. Pero no era mayoría, ni mucho menos los bolcheviques en ese momento. Ni en los soviets. No era mayoría. En cambio los mencheviques hablaban de defensismo revolucionario, por ejemplo. O los socialrevolucionarios, que eran muchos también. Entonces, claro, hay que lanzar una ofensiva de esta manera, como lanzan algunos, no, contra la guerra imperialista, ¿no? Estoy de acuerdo, hay que acabar con la OTAN. Hay que derrocar a Putin, por supuesto que sí. Pero lanzar, por ejemplo, a la gente contra todo el mundo capitalista, sin tener ni siquiera vanguardias en cada país, es aventureísmo. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna garantía, ni siquiera de debilitar a tu país. No tienes garantía, no tienes fuerzas, no tienes partidos. Me dirán, pues trabajemos en eso. Estoy de acuerdo. Hay que trabajar en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que constituir una organización revolucionaria, una vanguardia proletariado. Por supuesto que sí. Que tenga independencia de clase, por supuesto. Ahora bien, no puedes lanzar ahora a la gente a combatir en este sentido, a sacar ahora mismo a España de la OTAN de la manera revolucionaria como quisiéramos. Actualmente las condiciones están dadas. Si se trabaja sobre ello, podremos hacerlo y tendremos que hacerlo, por supuesto que sí. Pero lanzarlo, esa ofensiva, en este momento, sin tener ninguna garantía, es no entender el arte de la guerra. Y además, lo que hay que pensar ahora es, ¿quién es capaz hoy de debilitar a estos entes supranacionales realmente imperialistas, como es la OTAN? ¿Quién tiene capacidad de debilitarlo con esta guerra? Putin. Bueno, no voy a personificar. Rusia. Es Rusia. Es más, esta guerra realmente, o sea, claro, la gente ve como que la gente tiende a asociarse con el Estado, con la víctima, ¿no? Con el Estado más pequeño, ¿no? Que en este caso es Rusia. No hay que olvidar que, perdón, Ucrania. No hay que olvidar que esto no es una guerra Rusia-Ucrania. Esto realmente es una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y no hay nada más que ver muchísimos militares que se han alistado voluntariamente, que ya me gustaría a mí saber esa voluntariedad dónde está, ¿vale? Que son literalmente miembros y gente importante del ejército de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Polonia, de Australia. Están ahí metidos. Que están ahí metidos. Que hay voluntarios, pues, gente... pues sí que hay voluntarios también. Pero muchos son mercenarios militares que están metidos ahí. Dado una directiva desde el gobierno de que tienen que ir voluntariamente, porque no pueden intervenir, sería un acto de guerra, sería la intervención de Estados Unidos o del Reino Unido en la guerra, ¿vale? Entonces, hay que entender eso. ¿Y quién tiene esa capacidad de minimizar, dañar a ese ente como es la OTAN? Pues actualmente Rusia. Y lo está haciendo, en parte. Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en, efectivamente, constituir esa vanguardia. Criticar a nuestro gobierno de que esté literalmente dando dinero a Ucrania, dando armas a Ucrania y demás y demás. Esto es lo que tenemos que criticar nosotros. Y trabajar para sacar a España de la OTAN. Bien. Y la crítica de derrocar a Putin es legítima, pero eso lo tienen que hacer los rusos.
Lo tienen que hacer los camaradas rusos. Y nosotros estamos con la clase trabajadora rusa. Y no vamos a negar tampoco de que es un momento muy idóneo, digámoslo así, para el proletariado ucraniano para derrocar, por ejemplo, el régimen de Kiev. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y ojalá lo hagan. Porque si lo hicieran acabarían la guerra. Y no solamente eso, puede haber un contagio revolucionario, aunque ojalá se dé. Pero hay que recalcar las cosas. Entonces, en ese sentido, el multipolarismo en este contexto es correcto, es insuficiente, sí, por supuesto, pero es correcto. Es como ciertas reformas que se aplican, que son insuficientes, pues por supuesto que sí que son insuficientes, pero bienvenidos sean. Ahora bien, que no podemos negar, esto lo he dicho muchas veces, que ciertos países, como luego leeremos ciertas declaraciones de Putin, que en un país multipolar Rusia tiene todos los papeles de volverse un país totalmente imperialista. Pero con todas las de la ley, además, ¿eh? Con todas las de la ley. Para decir eso, ahora podemos llamarle todos imperialista. Y encima las intenciones de Putin lo dejan entrever. Bien. Eso es así. Y otros países, pues como puede ser Irán o puede ser la India. Bien, en un mundo multipolar. Porque se equilibrarían las fuerzas y ese equilibramiento de fuerzas podría hacer que crecieran mucho más todavía. Entonces, bueno. Eso es lo que quería decir yo acerca del mundo multipolar, no sé, después de este pseudo discurso que he dado. Sí, sí, a ver, a mí me parece clave lo que tú has dicho de, vale, sí, revolución, sí, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué partido comunista en cualquier país de la OTAN tiene la capacidad de reunir al 1% de la población de su propio país? Ninguno. Y me estás diciendo tú ahora que revolución socialista, por favor, no es real. Entonces, con lo de la multipolaridad me parece clave, algo que bueno, es una frase literal de Putin, ¿no? Que era en el mundo moderno no debe haber división en los llamados países civilizados. Se necesita una asociación honesta que en principio niegue cualquier exclusividad. Un sistema de seguridad indivisible igual para todos los estados, etc. Es decir, que seguramente luego en ese multipolar, como ha dicho ayer, estos países emergentes aprovecharían para volverse imperialistas. Sí, no lo vamos a negar. Pero que en cierta manera nos beneficia porque esos países imperialistas podrían dejarnos más margen de maniobrabilidad dentro de nuestro propio país. Pues también, y si podemos aprovechar y quitarnos a un enemigo como es Estados Unidos y este global imperialismo y la OTAN y tal del medio, pues bueno, si se van a pelear ellos por nosotros, pues que pierdan fuerzas ellos, ¿no? Entonces, no sé. Además, yo sí quiero recalcar un poco, ¿no? Que no es que ellos se vuelven imperialistas, o sea, no es una cuestión de voluntad, no es como la teoría del ultraimperialismo de Kautsky, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, pones a ciertos políticos decentes que no quieren pisotear y se acabó el imperialismo, no es eso. Estoy diciendo realmente de que las condiciones que se les daría a esos países, ¿vale? En un mundo multipolar, al rebajar la gente, los países realmente imperialistas que pisotean al resto, los demás subirían y podrían tener mayor maniobrabilidad política, exportación de capital, se podría conformar aún más los monopolios. Recordemos, si analizamos un poco el mundo, la mayoría de los monopolios vienen de Occidente, ¿vale? Bueno, oligopolios, mejor dicho. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Y luego, efectivamente, yo he discutido con mucha gente que defiende, mejor dicho, que critica el mundo multipolar, ¿no? Pero yo cuando les planteo la pregunta, ¿no? De que si hay una revolución socialista en España, ¿creéis que, por ejemplo, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, es decir, generalmente el BRICS, el que le llaman el otro polo, vendrían a por nosotros? No son, al menos yo a los que les he preguntado estas cosas no son capaces de contestarme. Deberían, porque su lógica, no sé qué, deberían, no me estás dando ninguna certeza. Pero si te reinvierto la pregunta y te digo, ¿vendría a Estados Unidos? Ah, hombre, sí, claro. Es que no tiene ni que venir, lo que he dicho antes, es que están aquí. Entonces, claro, ahí vemos que se queda coja, ¿no? Que lógicamente, repito, o sea, el mundo multipolar no es socialismo, no somos como alguna gente que prácticamente lo vende como si fuera socialismo, ¿vale? No lo es. Es un mal menor, es migajas comparado con el pastel completo, ¿vale? Ahora bien,
recomiendo también que la gente hable con comunistas del tercer mundo, y estoy hablando con comunistas africanos, ¿vale? Y preguntarles. 1, a ver cómo caracterizan la guerra. 2, a ver qué opinan del mundo multipolar. Y a ver qué opinan concretamente de Putin, ¿eh? Porque os vais a, y de China, porque os vais a llevar muchas sorpresas, ¿eh? Y eso Sí, viene, ya ni te cuento, sí, sí. eso deriva de nuestra posición de primer mundo, de, como decía Lenin, de pertenecer a una aristocracia obrera respecto a que nuestro precio de la fuerza de trabajo vale más, porque históricamente existió un colonialismo y hoy neocolonialismo. Bien, eso hay que dejarlo muy muy claro, porque no nos damos cuenta de esto. En cambio, en los países del tercer mundo, muchos comunistas prácticamente abrazan el multipolarismo, pero se agarran como un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque para ellos sería oxígeno. Para ellos sería oxígeno. Bien, después de los años y años que han pasado, primero bajo el colonialismo y después bajo el neocolonialismo. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora, bueno, volviendo un poco al discurso, me parece clave cuando se mete en la ampliación de la OTAN. Es decir, ya prácticamente hace un año, hacia el 15-20 de febrero del 2022, Der Spiegel sacaba a la luz de que hubo contratos firmados en la desintegración de la Unión Soviética de que los países de la OTAN no iban a avanzar hacia el este. Y eso salió hace un año y la gente todavía seguía negándolo. ¿Qué pasa? Que cuando sale todo esto a la luz y vemos que a partir del 91 lo que acordaron fue con la Unión Soviética que la OTAN no avanzaría hacia los países del Pacto de Varsovia, desde Polonia, etc. etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, vamos, Polonia hoy en día, si no recuerdo mal, es el país con más militares estadounidenses del mundo. ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? Ex Pacto de Varsovia, cerca de Rusia, con objetivos cerquita como el Nord Stream 2 y tal. Entonces, que no nos extrañe que cuando tú te vas literalmente a las puertas de tu enemigo a tocarle las puertas, como ha hecho la OTAN hacia Rusia, al final Rusia diga, ey, un pasito para atrás, ¿qué está pasando? Entonces, el acuerdo está ahí, porque muchos decían, no, eso no está escrito, eso quedó en palabrería vacía y a ver si lo hablaron. Salen los documentos y la gente se calla, nadie dice nada, ¿no? También está el memorando de conversaciones entre Gorbachev y James Baker en Moscú. Y nadie ha hablado de eso tampoco, ¿no? Siguen diciendo que no hay pruebas fiables, verídicas. Bien, las hay. Dijeron, la OTAN no se puede expandir hacia el este. ¿Qué ha hecho la OTAN? Le ha dado igual y se ha expandido de una manera espectacular. Entonces, ¿de verdad nos extraña que Rusia, cuando identifica que el enemigo le está tocando las puertas, ataque de alguna manera o se defienda, vamos, un ataque defensivo incluso también, ¿no? Me parece que esto es algo que se ha pasado por encima, que se han escudado en esto de que no había pruebas, y ahora que las hay, la gente los ignora, la gente no los está cogiendo y sacando, ¿no? Como hacía Albert Rivera con los adoquines y tal, pues es lo que hay que hacer, sacarlo y decirlo, hey, sí había documentos que probaban que se habló de esto. Entonces, ahora, es que vuelvo a repetirlo, nosotros poniéndonos en la piel de un estatista al cual sus enemigos le van a la puerta, ¿qué es lo más lógico? Pues joder, defenderte, ¿no? Además, sí, o sea, primero, antes de que empezara la guerra, cuando estuvieron Sergei Lavrov, creo que se pronuncia, ¿no? Que era el ministro de Exteriores de Rusia, que recordó, la Unión Soviética tenía una conversación y un pacto hecho con los Estados Unidos a cambio de la reunificación de Alemania, de que la OTAN no se expandiría hacia el este, ¿vale? Y la primera reacción fue, eso es mentira. Eso es mentira, eso no está recogido y demás. Bien.
tenemos el memorando aquí mismo. O sea, lo tenemos. Bien. Y existe. O sea, es que existe, es que lo estoy viendo ahora mismo. O sea, lo tengo delante. O sea, that date, Friday, February 9, time, place, Kremlin, firmas, es que está todo aquí, o sea. Y ahí, claro, cuando les dieron ese tortazo, los rusos a Occidente, sacando el memorándum, claro, a lo que se acogieron es, ya, pero fue un memorándum, fue unas conversaciones, sois unos mentirosos, o sea, sois unos mentirosos. Por lo menos decir eso desde el principio y queréis como unos campeones y ya está. No digáis, no, eso no existe, y luego decir, no, eran unas conversaciones. Vale. Y luego, efectivamente, luego lo que has dicho tú, o sea, es que han metido, no solo ha avanzado hacia el este, ha hecho lo que les ha dado la gana, han metido a los antiguos países del bloque del este dentro de la OTAN. Y hay una frase de Putin que termina cuando explica de la ampliación, que a mí me llama poderosamente la atención, que dice, y no solo cerca de las fronteras de Rusia. Ahí yo creo que lanza un triple, pero bastante grande. ¿Por qué? Porque al decir que no solo cerca de las fronteras de Rusia, también está dejando claro el pivot to Asia, acercándose a China, las primaveras árabes, acercándose a Siria, o la guerra de Siria, que es la guerra de Siria, y a Irán. Porque la OTAN no tiene ningún interés en un mundo en el que sea, digamos, más justo, aunque sea capitalista. Dices, no puede existir un mundo justo capitalista, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero dentro de los baremos del modo de producción capitalista, donde efectivamente va a haber explotados, va a haber trabajos asalariados, etc. ¿Vale? De acuerdo. Pero la OTAN no tiene ningún interés en un mundo en el que países puedan emerger un desarrollo propio. No tiene ningún interés. Ninguno. Ese es el problema. Ese es el problema con todo esto. Aquí a mí lo que más me fastidia es que tenga que salir un tío capitalista, conservador, reaccionario como es Vladimir Putin, a sacar a la palestra Yugoslavia, a sacar a la palestra Siria, a sacar a la palestra Irán, a sacar a la palestra todas las acciones llevadas a cabo por los Estados Unidos, por sus aliados de la OTAN. Hemos visto las cárceles de Irak, lo que se hacía, las fotos de los pobres iraquíes llenos de mierda, apalizados y tal, y los soldados estadounidenses posando frente a esto. Y que tenga que ser Putin el que coja eso y diga, mira lo que están haciendo, no nos dejan avanzar como queramos, aunque sea luego, como bien ha dicho ayer, capitalista y que haya explotación, etc. Sí, por supuesto, pero que tenga que ser Putin el que lleve esa bandera, el que se haga con esas protestas, es que me parece que es tan sintomático de la debilidad que tiene la izquierda en general como movimiento, incluso capitalista, pero la izquierda en general, es que es espectacular. Y yo esto sí que es algo que nunca he soportado y nunca voy a soportar. Claro, efectivamente. Por ejemplo, vamos a hacer lo concreto en España, ¿no? Con Podemos, ¿no? Más conversaciones y demás. Hacer un órdago al gobierno. La guerra no se soluciona comandando más tanques. Salte del gobierno. Pone en peligro al gobierno. Que se tenga que ir a nuevas elecciones, sabiendo además las condiciones de que puede ganar la derecha hoy. ¿Por qué no lo haces? Porque quieres seguir sentadito en tu sitio. Punto final. Punto. Porque no eres izquierda, porque realmente eres un mamporrero más. O sea, eres otro lacayo del sistema, otro lacayo capitalista y punto final. Pero luego también, a mí lo que me escuece en cierto modo también es la gente, ¿no? De que demasiado ultra revolucionaria, que no está mal en cierto momento porque se necesita ese tipo de gente, ¿vale? Yo siempre he sido en este sentido bastante conciliador dentro, no conciliación de clases, ¿vale? Que ya sé que vais a tergiversar. Conciliador dentro del mundo comunista, ¿vale? No creo que tengamos el suficiente privilegio como para estar echando, porque tú eres maoísta, tú eres josista y tú eres titista, me da igual. Creo que en el momento en el que estamos, además, en la gravedad del asunto geopolítica en la que nos encontramos actualmente,
creo que no tenemos el privilegio de andar echando gente de un lado y de otro. Pero sí creo que la gente tiene que desmigar las cosas, ¿vale? Y sí creo que la gente, por ejemplo, con la cuestión de multipolarismo, tiene que saber de que cuando uno habla de multipolarismo, ¡guau! ¡Oh, los de Replaneta dicen que multipolarismo es socialismo! Que habrá alguno que lo dirá, es que estoy seguro, además. Y después del vídeo dirán, es que son prorrusos y putinistas. Estoy clarísimo que lo van a decir. No, señores, no, ni somos putinistas, Putin nos da asco y ojalá que sea derrocado mañana mismo. Ojalá. Repito otra vez para que se quede claro. Es que claro. Y no somos prorrusos, por supuesto que no. ¿Vale? En este sentido, lo que se tiene que entender es que hay que observar las condiciones materiales y ver dónde puede aumentar nuestra maniobrabilidad. Y quién realmente se opondría a nosotros y quién no. ¿Vale? Lógicamente, si se da una revolución en España, hay efecto contagio y empiezan otros países y, por ejemplo, puede llegar a las puertas de Rusia, pues que Putin va a ir a saco, por supuesto que sí. Por eso mismo digo también que Putin tiene que ser derrocado. Pero hay que entender las condiciones materiales en la actualidad, ¿vale? Y ahora, sigamos un poco con el discurso. Hemos hablado de la ampliación de la OTAN, que eso también lo ha denunciado Putin. Y luego sigue denunciando, por ejemplo, pues ciertos actos concretos de la OTAN que demuestran que no tenía ningún solo interés por la paz en el mundo, ¿vale? Por ejemplo, menciona, no me voy a extender mucho más aquí porque es una anécdota, pero menciona lo que pasó con el tratado INF, ¿vale? Que se salieron, o sea, siempre Estados Unidos acusa a Rusia de que ha hecho un misil que no cumple con los estándares. Rusia dice que sí cumple con los estándares, entonces Estados Unidos se sale y crea un misil mucho más pepino. Lo de siempre, ¿no? Sin más, pero eso deja entrever también, ¿no? De que realmente no estaban por la labor de buscar la paz. ¿Por qué digo esto? Porque es que una y otra vez es paz, 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 paz y paz, ¿no? Lo que hablan, ¿no? Luego, otra cosa que dice interesante Putin, ¿vale? Es que, y lo leo tal cual, en diciembre de 2021 presentamos oficialmente proyectos de acuerdos de garantía de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN, pero en todos los puestos clave, fundamentales para nosotros, recibieron, de hecho, una negativa directa. Entonces finalmente quedó claro que se dio el visto bueno para la implementación de planes agresivos y que no se iban a detener. Claro, esto lo hemos olvidado, tenemos amnesia, ¿no? O sea, nos olvidamos en diciembre cómo se reunieron, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Ginebra, Suiza, Putin y Biden, en el que Putin presentó estos acuerdos de garantía. Anteriormente lo hizo Lavrov, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, el ministro de Exteriores de Rusia. Claro, ¿queréis saber de qué iban estos acuerdos? Ahora mismo lo leo. Punto 1. La OTAN y Rusia no son enemigos y deben trabajar para crear deben trabajar para no crear un clima de peligro bélico. 2. Ambos países se comprometen a no actuar militarmente en Ucrania, repito, en Ucrania, Europa Oriental o Asia Central, y bueno, espacio postsoviético, ¿no? 3. Creación de líneas directas para mantenerse en contacto y compartir información. 4. Ucrania no entra en la OTAN. 5. Trabajar para que no haya una guerra nuclear y comprometerse a que no haya armas nucleares fuera de las fronteras nacionales. ¿Vale? Eso es lo que le presenta Rusia a Estados Unidos, ¿vale? Y culminan con una frase que bastante significativa. Los participantes se comprometen a resolver de manera pacífica todas las disputas internacionales en las relaciones bilaterales y abstenerse de cualquier uso de la fuerza o la amenaza de su uso de todas formas incompatibles con los objetivos de Naciones Unidas. Vale. Entonces Rusia quería la guerra. La gente concluye que Rusia no quería la guerra con esto. Entonces, ¿para qué le presenta esto? Dirá, no postureo. Entonces, ¿por qué se toma la molestia de escribir todo esto? De reunirse, de insistir, de esperar. ¿Por qué? ¿Por qué hacer ese paripé? Yo no lo entiendo. O sea, porque luego de la noche a la mañana Putin, pues eso, se le va la olla, le da un brote psicótico y va de Ucrania, ¿no? O sea, aquí se ve clarísimo. O sea, porque se ha subrayado una y otra vez, Ucrania no entra a la OTAN. Pero es que hay otros 4 puntos más. O sea, ¿quién es el que rechaza esto? Esto es Estados Unidos. Y lo que yo concluyo de esto es que realmente el que no quiere que la OTAN y Rusia no sean enemigos es Estados Unidos. El que no quiere que ambos países se comprometan a no actuar militarmente en Ucrania es Estados Unidos.
El que no quiere crear líneas directas para mantenerse en contacto es Estados Unidos. Trabajar para que no haya una guerra nuclear, el que no quiere es Estados Unidos. Y si no, ¿por qué se va de las negociaciones? El que se niega a sacar a la negativa de poder sacar las bombas nucleares fuera de su territorio, es decir, que no haya bombas nucleares fuera de Estados Unidos, es Estados Unidos también. Es que es espectacular que se niegue a eso. Me parece... Claro. O sea, eso, los acuerdos de garantía, y lo recalca Putin, que no se hace por casualidad. Y ellos no se salen de ahí por casualidad, porque Rusia y los servicios de inteligencia de Rusia sabían de primera mano que desde otoño de 2021 a navidades de 2021 los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían valorado la situación y dirían, bueno, pandemia se está acabando, Rusia estaba bastante afectada económicamente por la pandemia y demás, es un momento idóneo de lanzar una nueva ofensiva en el Donbass. Porque Rusia no va a poder. Rusia se anticipó. Es que es un juego de ajedrez, hay que entenderlo así, fríamente, desgraciadamente, pero es que es así. Aquí, y pasando un poco también a al siguiente punto, me parece muy interesante recordar que ya para el 15 de febrero de 2022, creo que yo grabé un short sobre que Rusia movilizó tropas dentro de su territorio y entonces utilizaron eso como un ataque, cuando de antes había habido ya movimiento de tropas de la OTAN en territorio ucraniano, cuando ya se habían empezado a mover todo, ¿no? Aquí dice Putin que en esta época la amenaza está creciendo y cada día la información que llegaba no dejaba dudas de que en febrero de 2022 todo estaba listo para otra sangrienta acción punitiva en el Donbass. Nosotros en esa época estuvimos charlando con Alexis y Alexis nos decía, se va a venir una muy dura. Entonces, en este punto, y me parece una jugada maestra de Putin y que por lo tanto no han sacado ninguno de los medios occidentales, lo que hace Putin es señalar la hipocresía de Occidente, ¿no? Occidente siempre ha sido en palabrería, ¿no? El baluarte de la democracia, de la ayuda a los menos pudientes, etc., ¿no? Y aquí dice... Occidente ya ha gastado más de 150.000 millones de dólares en ayudar y armar al régimen de Kiev. A modo de comparación, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países del G7 han asignado alrededor de 60.000 millones entre 2020 y 2021 para ayudar a los estados más pobres del mundo. Es decir, que para... eso de los que se identifican como baluartes y defensores, 60.000 millones, pero para la guerra 150.000 millones. Y luego además dice... Más del doble. Sí, exacto. Y luego además, si esto fuera poco, lanza otro órdago que dice, de las guerras que Estados Unidos desató después de 2001, casi 900.000 personas murieron, más de 38 millones se convirtieron en refugiados. Otra vez, que tenga que ser Putin quien saque esto a la palestra, me parece vergonzoso. Y que nosotros, siendo de izquierdas ideológicamente, siendo comunistas, siendo incluso socialdemócratas a favor de la paz y tal, que no seamos capaces de decir esto, de decir, oye, tanto que vas por la paz, si sois los que más asesinatos tenéis a las espaldas, si sois los que más comienzos de guerra tenéis a las espaldas, si sois los que os habéis interesado de estas guerras, los que las habéis financiado, y ahora le exigen a Putin que no, que asuma, que no empiece una guerra y que no se defienda, y ya está. Entonces, que tenga que ser Putin el que diga esto, es que a mí me parece como para arrancarse los pelos. Creo que el único que saca este tema a la palestra, creo recordar que es un eurodiputado del Sinn Féin, así mayorcete, con el pelo blanco largo, ese sí que suele hacer discursos por la paz y tal, pero es que los demás, incluso los que dicen guerra interimperialista, no se puede financiar la guerra, no sé qué, sal a la calle, demuestra con tus actos que no quieres una guerra, porque poner mensajes no basta. Entonces, hay una guerra. ¿Ahora qué hacemos? No vamos a señalar todo lo que
ha precedido a esto toda la financiación que ha habido y que tenga que ser Putin el que haga esto, es que me parece, vamos, para tirarme de los pelos. Sí, o sea, aquí lo que se puede criticar realmente es que pues, es una guerra defensiva, defensista, y que Putin le está dando un carácter patriótico, burgués. Sí, totalmente, o sea, eso es totalmente, ¿vale? Pero los análisis en lo que la gente cae, ¿vale? Es en mirar una parte particular y no el todo, ¿vale? Y este es el problema. Este es el problema. Porque otras cuestiones, yo en los debates que he tenido con mucha gente dentro del movimiento comunista, ¿vale? Y no en las redes, ¿vale? Porque a mí en las redes no apetece discutir, ¿vale? Sino de verdad, en la calle. Con distintos partidos, con distintos militantes, porque nos hemos reunido con bastantes partidos y demás. Yo les decía, o sea, bien, Putin se va. Putin. Joder, es que hasta mi subconsciente me traiciona. Rusia se va de la guerra. ¿Qué pasa con la gente del Donbass? ¿Qué pasa? Nos van a liquidar a todos. A todos. Y son conscientes, la gente. No, por eso, tal, lo que hay que hacer es revolución. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿no ves que no tienen el potencial de hacerlo? Entonces hay que trabajar sobre ello. Que sí, que de acuerdo, que una cosa es el ideal y otra cosa es lo material. Entonces está siendo idealista metafísico y no materialista dialéctico. He ahí el problema. Porque yo en el ideal estoy totalmente de acuerdo con toda esta gente. Totalmente de acuerdo. Y toda la gente que trabaja realmente para que eso se dé, aplausos, aplausos. Y tiene todo mi respeto al mundo. Ahora bien, quien lo lanza simplemente para pintarse como ultra revolucionario, porque yo le dije en el anterior vídeo y lo vuelvo a decir, se puede hacer una correlación entre cuanto más ultra revolucionarios en redes, menos contacto tiene con la gente en la calle. O sea, tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, soy un revolucionario, escribo y ya está. Pero luego, mucha de la gente sale a la calle y tiene miedo incluso hablar con la clase trabajadora. Entonces, y además con la hipocresía de que esa misma gente debería ser la que más debería realizar eso, porque son ultra revolucionarios, porque quieren un comunismo ya. Entonces, eso es lo que hay que decir, ¿no? Sí, a mí es que la gente que no recuerda que llevan 9 años de bombardeos en el Donbass, ¿tú sabes cómo tienes que estar moralmente después de 9 años de bombardeos, de muertes, de desgracia, y que de repente llegue Rusia y vuelva, digamos, la vida más normal en cuanto a que vuelve el colegio, empieza a la infraestructura de la cual luego hablaremos, así que no me voy a centrar demasiado en esto. ¿Sabéis lo que sería hablarle de revolución a esa gente? Es que es absurdo. Que hay que hacerlo, que parte de los comunistas de allí lo hacen. Pero hay que tener en cuenta, los comunistas de allí. Los comunistas de allí. Nosotros tenemos que hacerlo aquí. Y nosotros tenemos que derrocar el Estado español burgués capitalista, ¿vale? Y la OTAN que va a venir a por nosotros mañana. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y ahora vamos a entrar con otro punto que aquí también va a haber unas tergiversaciones increíbles de lo que vamos a decir, ¿vale? Aquí Putin empieza a hablar ya directamente de la desnazificación, ¿vale? Así, ya de entrada, ¿vale? No vamos a negar que el término desnazificación de Putin no es casualidad, ¿vale? Lógicamente Putin lo que pretende es emular los años gloriosos de la Unión Soviética, el sentido del ejército rojo llegando hasta Berlín, ¿no? Desnazificando todos los territorios que pillaban a su paso. Y bueno, para dar sentido patriótico a la operación militar especial, pues lanza la consigna de desnazificación. ¿Está? O sea, no se me caen los anillos, por decirlo, ¿vale? Eso es totalmente cierto, ¿vale? Ahora bien, no ha desnazificado. Ha desnazificado y bien, además. Y bien, ¿vale? No vamos a caer en decir que todo Ucrania es nazi, porque no es cierto. Porque estaríamos diciendo, por ejemplo, que actualmente también el Donbass es nazi, ¿vale? No. No es todo Ucrania nazi, ¿vale? Y ahora vamos a entrar un poco en este término.
Lo que hay que entender de la ideología de Putin es que Putin es un atrapalotodo, ¿vale? Putin es un atrapalotodo, eso es lo que hay que decir, o sea, es un nacionalista burgués, ruso, chauvinista en cierta parte. Bueno, lo pondría en duda, lo de chauvinismo, es más sentimiento patriótico, no cree que es superior a otros, pero bueno, sí compro el término chauvinista, ¿vale? Y que parte de una conciliación de clases, como luego veremos cuando entre en término económico, de conciliación de clases en aras de desarrollo nacional. ¿Vale? Una especie de... Es que no sé ni siquiera ni clasificarlo en tercer posicionismo. No lo clasificaría en tercer posicionismo, pero sí como un atrapalotodo. ¿Y qué es lo que hace? Prácticamente él se adueña de toda la historia de Rusia. Y también de la Unión Soviética. Pero cuando habla de la Unión Soviética, habla de Rusia. Rusia ha liberado Europa del Este, Rusia derrotó el fascismo, no amigo, no. Lo derrotó la Unión Soviética. Y los kazajos estaban con vosotros también. Y los, no sé, los georgianos estaban con vosotros. Es más, os lideraba un georgiano. ¿Vale? O sea, entonces esto hay que dejarlo muy muy claro. Pero en este punto Putin empieza a criticar un poco, ¿no?, de que las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional, existen batallones enteramente nazis. ¿Vale? Él da algunos ejemplos, que son el Das Reich, Deadhead, el División Galicia, y que luego hace poquito, Zelensky, ¿vale? Concedió a la 10ª Brigada Separada de Asalto a la Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, vaya nombre, el nombre honorífico de Edelweiss, que fue la primera división de infantería de montaña de la Alemania nazi. Casi nada. No podía haberle llamado Slava Ucraina. No. Edelweiss. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué todo el rato ese tipo de todo el rato guiños, ¿no?, al nazismo? Repito. Otra cosa importante también que dice Putin, y esto lo hemos visto todos en la 1, por ejemplo, de televisión española. Tanques nazis con el símbolo de la Wehrmacht. ¿Vale? O sea, eso se ha visto, los vehículos blindados de Ucrania. Se ha visto. ¿Vale? Y eso es totalmente real. Y no vamos a poner fotos, porque si ponemos fotos, nos echan el vídeo para atrás. ¿Vale? O sea, así de claro. Lo podéis ver vosotros mismos, indagando un poquito. Y da la casualidad, por ejemplo, que cada militar ucraniano que entrevistan y demás, vaya, un símbolo nazi, es que, vaya, casualidad, no sé si los eligen muy bien o es que la mayoría son así, es que no lo sé. Pero yo lo que quiero recalcar aquí es la hipocresía de Occidente, de estar súper atento a mirar nazis en Rusia, pero en Ucrania como... No hay. No hay. Es como... A mí me llama muchísimo la atención, ¿no? O bueno, o sea, incluso normalizarlos, como decir, en Ucrania sí es verdad que hay, pero en Rusia también. Eso es. O sea, y sobre todo, por ejemplo, con lo del tema del grupo Wagner. Que esto no es solamente tema Occidente, ya que he tenido discusiones yo con gente, muchos comunistas también, con el grupo Wagner. Que el grupo Wagner es un grupo de mercenarios. ¿Vale? Es un grupo de mercenarios. Eso lo que hay que dejar bastante claro. ¿Y qué quiero decir con que es un grupo de mercenarios? Que siendo un grupo de mercenarios, hay de todo. Hay de todo en un grupo de mercenarios. ¿Hay nazis? Sí. ¿Hay nazis? ¿Hay comunistas? Sí. Hay comunistas. Y os vamos a poner las imágenes en pantalla de gente del grupo Wagner con banderas comunistas. Ahora bien, nadie se va a atrever a decir que el grupo Wagner es comunista ahora, ¿no? O sea, claro, que hay que dejar bien claro que el grupo Wagner es un grupo de mercenarios, que hay de todo, que hay gente con banderas comunistas, con parches de Stalin, con parches del Che Guevara, con banderas de alerta antifascista. O sea, hay de todo. Que luego muchos de ellos están loquísimos, pues sí. Que muchos son los sanguinarios, que también. No se lo vamos a negar, pero que hay de todo dentro del grupo Wagner, que eso es lo que hay que dejar bastante claro, y que no podéis justificar o igualar lo que ocurre en Ucrania con el nazismo con que en el grupo Wagner hay unos cuantos nazis. No se puede igualar, porque la diferencia es que en Ucrania el nazismo está integrado en el Estado, en ese régimen, ese Estado que nació del 2014, eso es lo que hay que tener clarísimo, que está integrado ahí.
que existen batallones enteros compuestos por nazis. Que además es que es gracioso, porque cuando se les ha preguntado a muchos ucranianos y combatientes de la guerra de Ucrania a ver si son nazis, y que no, vosotros no sois nazis, se ofenden, porque se consideran nazis, porque se creen que están llevando la misma cruzada que llevaron a cabo Stefan Bandera y compañía, con el colaboracionismo y demás. No pasa nada en admitirlo, llevan su lucha a cabo, no estoy para nada de acuerdo con la lucha que llevan y ojalá los erradiquen y los desnazifiquen, pero hay que admitir que lo son, y que el grupo Wagner hay, que también los hay, ya está, no pasa nada, absolutamente nada por admitirlo. Aquí me parece clave señalar, ¿no? Mucha gente dice que sí es verdad que en Ucrania hay nazis, pero que los aprovechan para llevarlos a los sitios más conflictivos como el Donbass y tal, y entonces que se mueran los nazis y ya está. Bien, si eso fuese así, luego no los condecorarían, luego no los llevarían a las televisiones a ser portavoces. Es decir, que los utilizan porque son los más colgados de todas las fuerzas ucranianas, que están integrados en las fuerzas ucranianas y que los condecoran, incluso a colaboracionistas del ejército de Stepan Bandera y tal, ahora los están condecorando y se ve ahí levantando la zarpa, etc, etc. Sí, o sea, pero es que en Rusia no pasa eso. Y yo a lo que voy, había una frase de Sex Pistols, ¿no? Que yo utilizo al enemigo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Sabéis lo que es una organización paramilitar neonazi, nazi en Ucrania que lleva 7 años, 8 años armándose, prácticas de tiro, no sé qué? ¿Te crees que nosotros, que ni hemos hecho la mili, ni no sabemos agarrar ni una pistola, ¿te crees que vamos a ser capaces de luchar? No. Entonces, si mientras se matan entre nuestros enemigos y nos quitan a nazis peligrosos del camino porque están zumbaos, hay españoles que dicen, es que son los más colgados de todos, van sin ninguna práctica, sin ninguna orden, van todos a lo loco a disparar. Si nos quitan esos del medio, nosotros no vamos a ser los que les vayamos a negar eso, ¿no? Pues que se cepillan un par de nazis, pues que lo hagan. Sabemos que es una excusa, sí que lo es. Pero bueno, pues si se los limpian, pues ya está, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que hemos dicho antes, que es una excusa de Putin para darle un sentido patriótico a la operación militar especial. Sí, pero lo que he dicho antes, y no han desnazificado. Han caído muchísimos del batallón Azov. Han caído muchísimos de Aidar. Muchísimos. Entonces, pues bueno, lo que he dicho antes también, al César lo que es del César. Y luego el tema, por ejemplo, de Dugin. A ver, que Dugin es un tercer posicionista. Eso es lo primero. Y segundo, que el propio Dugin ha pedido literalmente el sacrificio de Putin. O sea, lo ha pedido. O sea, no sé, he visto muchísimos, ¿cómo decirlo? Titulares, ¿vale? Bueno, el druida de Putin, el no sé qué estáis diciendo, por favor. O sea, si el propio Dugin es muy crítico con Putin. Además, Dugin es un personaje, o sea, sus ideologías que es para, no sé, para tomar un par de setas y luego leerle, porque vamos. Pero bueno, a ver, seguimos. Ahora llegamos a la decadencia moral y espiritual de Occidente, de la cual... No, una cosa muy interesante. Sí, vale. Para acabar ya, que esto es un poco ya, sería acabar con la primera parte. Luego ya lo demás va a ir rápido porque simplemente son 2 objetivos. Pero ahora, hay una cosa muy importante que dice Putin, es que Rusia no está en guerra con Ucrania, con el pueblo ucraniano. Rusia está en guerra con el régimen de Kiev. Y sobre todo porque son títeres de Occidente. Porque prácticamente el régimen de Kiev lo puedes poner una barra, régimen de Kiev barra OTAN barra Estados Unidos. ¿Vale? Eso es lo que está combatiendo, porque aquí creo que acierta plenamente al decir que realmente el propio pueblo ucraniano es rehén de ese régimen. Eso es clave. Es rehén. Zelensky es un títere, que no es casualidad que hayan puesto un actor. Es que no es casualidad. Ninguna casualidad. Bien, y eso hay que recalcarlo. Y lo que he dicho antes, sobre todo, esto no ha sido una guerra entre prorrusos, prorucranianos, que es una guerra de unos golpistas contra el resto de la ciudadanía. Luego con algunas particularidades añadidas de que en el sector más prorruso, ¿vale? Han sido elementos más conscientes, con organizaciones más combativas y demás, ¿vale? De acuerdo.
pero eso hay que recalcarlo, ¿vale? Eso ya sí, eso es muy importante porque es unas cosas que creo que acierta de lleno aquí Putin, ¿vale? Lo que digo otra vez, al César lo que es del César. Y ahora sí, esto lo de la decadencia moral y eso, sí, sí que sí. Sí, no, para añadir a lo que tú has dicho, quiero recordar que el hijo de Biden tenía muchos intereses en Ucrania y no solo él, porque qué casualidad que cuando salieron todos estos papeles del hijo de Biden, del ordenador de Biden y tal, de repente no ha seguido nada más, no ha habido titulares y ha desaparecido, sin más. Pero bueno, pasando ya. Bueno, el propio, cuando tuvieron el debate, Trump y Biden, fue el propio Trump y le dijo, tú tienes intereses en Ucrania. Que por cierto, recomendamos desde aquí, en la cuenta de Twitter de Trump, subió Trump prácticamente unas horas después del discurso de Putin, él mismo un discurso que nos parece súper complementario y muy, muy interesante, y os lo dejaremos también en la descripción para que si queréis entrar y echarle un vistazo, porque es muy interesante lo que dice ese tío más listo de... Y Vamos. otra vez, manda huevos que lo diga Trump. Es que tiene huevos la cosa, ¿eh? Tiene huevos la Sí. cosa. Bueno, sigamos. Sí, esta parte es la que más eco ha tenido, ¿no? Porque, bueno, últimamente Occidente no se puede negar que lleva la bandera de derechos LGTB, de diversidad, etc., etc. Y aquí Putin, como conservador que es, si veis la gente que estaba presente en el discurso de Putin, había, vamos... el ortodoxo, que no sé el nombre, que va siempre con la capa blanca y tal, o sea, era gente... El patriarca. Eso es, había un mix ahí en el público tremendo. Entonces, habla de que Occidente es el culpable de la degradación de la familia, que digan que se están perdiendo los valores tradicionales, que dicen que Dios es de género neutro y que, como citando a la Biblia, dice, ¿no? Válgame Dios, no saben lo que están haciendo. Luego critica también los matrimonios homosexuales, ¿no? Pero todo esto no vamos a ser nosotros los que lo vayamos a defender. Obviamente tenemos vídeos dedicados a este tema, no se puede descontextualizar. Putin aquí ejerce su papel de querer contentar a todos. Contenta al del Partido Comunista de la Federación Rusa, hablando del Donbass, de desnazificación y tal. Contenta al patriarca hablando de matrimonios homosexuales. Contenta a los empresarios, como luego vamos a ver, con datos económicos. Es decir, va contentando a todos poco a poco. Entonces, aquí, que ejerce su papel reaccionario, conservador en lo social y tal, sí, y que nos avergonzamos de que en un país que fue pionero en el matrimonio homosexual en los años 20 del siglo XX... Matrimonio no, despenalización. Bueno, sí, despenalización. No es lo mismo. Sí, sí, vamos, de la homosexualidad, que hoy en día se estén poniendo en duda estos temas, a nosotros nos parece vergonzoso y nos parece bastante sintomático de el desarrollo que tuvo la propia Unión Soviética también y el desarrollo que ha tenido en estos años, ya no solo Rusia, sino todo el bloque del este, porque si vamos con una bandera LGBT y empezamos a pasear desde Alemania hacia el este, ya podemos empezar a flipar. Entonces, no vamos a ser nosotros los que defiendan a Putin en este sentido, pero es literalmente, no sé si llegará al minuto lo que dice sobre este tema, y que la gente le haya dado lo que más importancia a esto en una época de guerra, me parece que refleja bastante bien que lo que querían era mover el foco, es decir, ponen acento en temas que para la guerra no son importantes, y entonces lo que hacen es como crear esa sensación de estar en contra de Putin. Pero, o sea, es que esto no tiene, voy a ser franco, no tiene importancia en el discurso de Putin, solo es para contentar a un sector de lo que están viendo, que nos repugna. Obviamente tenéis vídeos nuestros hablando sobre la homosexualidad, etcétera.
Pero vamos, que nos hayamos centrado aquí me parece un poco vergonzoso. Sí, o sea, aquí, a ver, yo no creo que sea tanto contentar que también, sino más bien deriva de su forma de pensar. Putin es un reaccionario en lo social, es conservador a más no poder, etc, etc. O sea, pero es que no se puede pedir peras al olmo. O sea, ya está. No se puede pedir peras al olmo. O sea, yo creo que con eso lo digo todo. Pero aquí Putin es sumamente hipócrita porque mucho a Rusia, pero efectivamente se le olvida que Rusia fue el primer país en despenalizar la homosexualidad, en implantar un ateísmo marxista-leninista, en dar pie a una revolución sexual en los años 20, en legalizar el aborto, el divorcio, señoras como Kollontai de hablar prácticamente de destrucción de familia, de amor camaradería, pues no sé, aquí Putin lógicamente hace borrón y cuenta nueva, no quiero saber nada de esta parte de la historia de Rusia, ¿no? Pero bueno, entonces eso, pero efectivamente, aquí la gente pues lo que hace es poner foco aquí, mira Putin qué reaccionario es y demás, que sí, que es verdad. Pero el discurso es mucho más. Y seguimos con el discurso. Ahora ya a partir de aquí ya Putin ya se enfoca un poco en lo económico y en lo que va a llevar lo que quiere llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, así rápido, aprueba un fondo estatal especial para ayudar a las familias, infraestructura y reorganización de las ciudades que han sufrido batallas, véase Mariupol, por ejemplo, eliminación de la burocracia para conceder estas prestaciones sociales. Desarrollo de las Fuerzas Armadas, un plan, ¿vale? De 2021-2025. Programa especial de viviendas para los trabajadores de la industria de defensa y de alta tecnología. Aquí se ve, por ejemplo, también que Putin es muy listo. Porque no dice programa especial de viviendas para todos los trabajadores. No, no, no. De industria de defensa. Está ligando una y otra vez a lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? En aras de esa conciliación nacional, pero que sirva a un objetivo. A ganar la guerra. Y todo esto claramente responde a esa estrategia política y social, ¿vale? De vender la operación militar a sus ciudadanos y ensalzar eso, el patriotismo burgués y nacionalista que él destila, ¿vale? Luego, la tercera parte creo que es muy interesante porque en Occidente no nos lo cuentan, ¿vale? Y lo podéis contrastar si no creéis a Putin, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis además. Es que habla de las sanciones que les han impuesto y que él advierte que esto tiene un efecto boomerang, ¿vale? Dice así, los iniciadores de las sanciones se están castigando a sí mismos. O sea, y es verdad. Esto me recuerda al típico Pokémon, está tan confuso que se hirió a sí mismo. Esto es lo mismo. O sea, eso lo ha pasado a Occidente, ¿vale? Porque ya vemos la inflación en que está, vemos el precio de los bienes de consumo y de subsistencia en que están, vemos el paro, la crisis energética, o sea, lo estamos viendo. En cambio, ¿cuál es la situación de Rusia? Porque no nos la dicen que Rusia está a la bancarrota, o sea, nos venden que Rusia está a la bancarrota. Si eso fuera verdad, ¿pensáis de verdad que Putin seguiría en el poder? ¿Y que da un discurso y que llene un campo? ¿O qué pensáis? ¿Que han llevado a la gente al campo con metralletas? ¿O que son todos de atrezo? Por favor, un poco de seriedad, ¿vale? Entonces, la mayoría de los que estaban viendo eran opositores, recordemos, ¿eh? Y se llevaban los opositores y los opositores estaban ahí, que no es moco de pavo, ¿eh? claro, claro, efectivamente. Y luego a mí me hace gracia, ¿no? Hablando con gente, ¿no? Que no es comunista, pero decía, Putin tiene que caer, tiene que pasar el segundo partido al poder. ¿Sabes quién es el segundo partido? Es el Partido Comunista, ¿eh? O sea, es prácticamente el que les ha empujado a la operación militar que lo pedía desde 2014. Ah, sí, no es Navalny. No, 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 no. Es el Partido Comunista de Rusia. Pero bueno. Aquí hay que denunciar un poco el interclasismo de Putin. Bueno, un poco no, mucho. Hay que denunciar el interclasismo de Putin, que condena las sanciones porque dice, bueno, sí, nos han dañado tal al pueblo ruso y demás. Al que realmente han dañado es a los burgueses rusos. A mí me hace gracia. Cuando hablamos de Rusia son oligarcas rusos. Pero cuando hablamos de Estados Unidos son burgueses, millonarios de Rusia, emprendedores. Emprendedores. Aquí me parece muy interesante que dice una frase que es como que dice, porque como todos sabemos, ¿no? A muchos empresarios rusos no les permiten, los que estaban invirtiendo fuera de Rusia, en territorio de la OTAN, no les están permitiendo mover su capital a su país. Entonces, ¿qué dice Putin aquí? Dice,
yo os dije que no eran de fiar. Dejad ese dinero, no lo vais a ver, dejad vuestras tierras y tal, eso ya lo recuperaréis. Ahora mismo no es lo importante. Ahora lo que tenéis que hacer es venid aquí, estamos nosotros hablando con China e India, y lo que tenéis que hacer es invertir en Rusia, invertir en capital aquí mismo. ¿Por qué? Porque el rublo está cogiendo mucha fuerza en comparación al dólar. En la historia, vamos, se puede decir que nunca había estado tan fuerte respecto al euro y respecto al dólar. Entonces, sí, espera, voy a, si te parece, le voy a dar unos datos objetivos sobre sí, vale, cómo está vale. Rusia ahora mismo. O sea, por ejemplo, decían que Rusia iba a caer en la bancarrota prácticamente el primer trimestre, ¿no? Que iba a haber una recesión económica del 20-25%, ¿vale? Bueno, el Producto Interior Bruto ha caído un 2,1%. ¿Vale? Sigo. Por ejemplo, récord en la cosecha. Más de 150 toneladas hasta prácticamente el junio del año pasado. Aumentaron las exportaciones de trigo en unos 55 millones de toneladas. Por ejemplo, ¿qué más decía? No hemos visto aumento de desempleo. Al contrario, más trabajo, sí, industria de defensa, sí, pero más trabajo, es verdad. Por ejemplo, dice que en la pandemia sí fueron golpeados, ¿no? Que subió hasta el 4,7% el desempleo, pero que ahora está en 3,7%. Luego, su cifra de inflación, ¿vale? Es del 4%. Del 4%. Hay países en Europa que llegan al 20%. O sea, para que veáis realmente. Tenemos que recordar que España es el que menos inflación acumulada tiene de toda Europa, y bueno, de la Unión Europea, y tiene un 8%, más del doble, o sea, el doble que un país que está en guerra. El doble, que se le han aplicado sanciones para destrozar a ese país. Y tiene el doble. España, que es la que menos. ¿Qué decir si nos vamos a Alemania, si nos vamos a Hungría, etcétera? Me parece espectacular los datos. Aquí he escuchado a algunos periodistas, llamémosles, que dicen, no, pero aquí Putin es tonto porque estas sanciones están para medio y largo plazo. Medio y largo plazo, cuando se está acercando a China, a India, está reforzando la inversión, se está liberalizando aún de una manera, vamos, que le está viniendo perfecto. Entonces, no eran a medio largo plazo. El daño que se le quería hacer a Rusia era de ahora, sanciones para acabar la guerra, para que Rusia no pueda seguir con la guerra. ¿Y qué ha pasado? Que no funcionan, que, como ha dicho ayer, está confuso y se hirió a sí mismo. Sí, lo que es que literalmente, ya lo siento, pero dijo Estados Unidos, si no recuerdo mal, Biden dijo, bueno, los europeos se tienen que sacrificar por el bien de todo el mundo, por acabar con Rusia. Y como estamos viendo, es al revés, se está reforzando. Pero es que ni siquiera los europeos, porque el propio pueblo estadounidense, veamos cómo está. También, o sea, hay una población entera que puede ser España en Estados Unidos viviendo en la pobreza. O sea, alrededor de 40 millones, que eso es un poco menos de la población de España, pero para que os hagáis la idea, ¿vale? Gran país de la libertad y luego zurdos empobrecedores, ¿no? Pero bueno, sigamos. Ahora sí es interesante esto, ¿vale? Que demuestra el potencial imperialista de Rusia y el carácter imperialista de Putin, ¿vale? Pero Putin no es Rusia, Rusia no es Putin, ¿vale? Una cosa es el modo económico y la base material del país, otra cosa es el presidente del país, ¿vale? Él prácticamente dice que hay que reconfigurar el mundo geopolítico, hemos hablado antes de la multipolaridad y demás, pero él va más allá diciendo que va a aumentar el comercio con China, con Mongolia, etc., etc., ¿no? Con sus socios. Y hay lo que ha dicho Julen antes, ¿no? De que insta a los capitalistas y empresarios de dinero en Rusia a que, bueno, que se dejen de invertir capital fuera, que lo inviertan dentro, ¿no? Para incentivar el consumo interior y crecer Rusia, ¿vale?
Pero eso además lo van a hacer de manera de acompañado del Estado, ¿no? El Estado les va a ayudar. Bien, de esa manera, pues, privilegios fiscales para las empresas, por ejemplo, que no inviertan fuera, que luego también rebajas en ciertos tipos de IVA y demás para incentivar el consumo de productos rusos. Bueno, es decir, aboga por crear una especie de estado de bienestar para los rusos, gasificación gratis, por ejemplo, para los rusos, un estado de bienestar ruso incentivado con un consumo interior y que ya el comercio se enfoque ya en los BRICS completamente, ¿no? Y claro, aquí se puede ver realmente de que ese hacer crecer el país de manera con juntar empresarios, literalmente empezar a crear oligopolios barra monopolios, incentivar consumo interior completamente, aumentar esa unión de Estado barra empresas, eso realmente denota esa potencialidad imperialista de Rusia, ¿vale? Porque si uno analiza económicamente Rusia, se va a dar cuenta de que Rusia es un país con una economía muy pobre. Una economía peor que la de Italia. Tiene un salario mínimo menor que los chilenos o los uruguayos. O sea, tiene una economía muy pobre basada en exportación de materia prima. Tiene una economía muy pobre, repito. O sea, un país realmente, o sea, para lo que es Rusia, o sea, vendedor de materia prima cruda y en búsqueda de beneficios rápidos e inmediatos. Eso es lo que ha sido Rusia desde prácticamente la caída de la Unión Soviética. Eso es lo que ha sido. Y él, lo que Putin menciona es que ya no tiene que ser dependiente, ya no puede empezar a exportar cosas tan simples como materia prima, como gas y demás, sino que tiene que empezar a vender alta tecnología, mercancía de empresas privadas, exportación de capitales. Aquí está la potencialidad imperialista de Rusia en un mundo multipolar. Pero hoy, porque una cosa es futuro que puede ser, otra cosa es lo que es hoy. Hoy en día Rusia es un país con una economía de chiste, en general. ¿Vale? Aquí es importante que Putin señala como culpables de este desarrollo más de materia prima, como casi neocolonial de Rusia, señala a Occidente, señala a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y lo que dice es que utilizaron como ejemplo a los países occidentales y como ya era dicho, ¿no? Y dice el propio Putin, querían beneficio rápido, momentáneo, pero esto no les ha permitido mejorar su economía y eso se ve porque si contrastamos datos meramente económicos de Rusia, con la potencialidad que tiene, con la riqueza que tiene, no tiene nada. Ahora, otra vez, Putin está señalando a la Unión Europea y a los Estados Unidos como culpables de, ya no solo en Rusia, de que el desarrollo sea mayormente de los intereses occidentales, sino que en todo el mundo pasa eso. Y ahora, ¿qué ha dicho? Literalmente, para cambiar esta tendencia tuvimos que trabajar durante años, reformar nuestro sistema fiscal y de inversiones, reformar nuestros objetivos concretos. Hay que tener en cuenta en qué situación se estaba desarrollando nuestro negocio. ¿Qué pasa? Que al desmarcarse de estos países está ganando libertad también de planificar un desarrollo económico capitalista, como por cierto aquí los anarcocapitalistas se llevarán las manos a la cabeza, ¿no? Como lo han hecho todos los países del mundo, desde Singapur hasta Corea del Sur. Y es el ejemplo que va a coger Putin. Cuando haga eso, cuando se desarrolle de esta manera capitalista, imperialista, ¿Rusia entera se volverá imperialista? Sí, pero hoy en día, siendo Rusia lo que es y teniendo una economía más baja que la italiana, llamarle imperialista me parece, vamos... Claro, la gente dice, a ver, oye, pero no es voluntad política ser imperialista o no, precisamente. No es voluntad de Putin, que es Rusia es imperialista o no. Es llegado a una determinada fase del desarrollo, ¿verdad? Es la fase superior del capitalismo, ¿verdad? Bien, ahora lo que hay que analizar es si realmente ese X país está en esa fase de desarrollo. Rusia, si analizamos los datos económicos, nos vamos a dar cuenta que es una economía muy pobre. Pero bueno, a mí me han llegado a decir que India es imperialista, pues yo ya no sé ni qué pensar, ¿sabes? Pero bueno,
No, di. Lo que sí, yo no creo aquí que echa tanto la culpa a Estados Unidos y a la Unión Europea, de haber sido primero un país de vendedor de materia prima cruda. Más bien, lo que yo entiendo es una autocrítica y más bien crítica a sus predecesores, como puede ser Boris Yeltsin, de que literalmente lo que hicieron fue copiar el modelo occidental de no inversión a largo tiempo, sino más bien de vender toda materia prima que tenga Rusia para beneficio rápido, que fue prácticamente lo que se incentivó con Yeltsin y la terapia de choque, ¿no?, que implantó. Yo más bien lo veo así, y luego sí, dice Estados Unidos y la Unión Europea también, que lo incentivaron con eso, con la caída del desmantelamiento de la URSS y demás, pero más bien lo veo como una especie de crítica a sus predecesores, una crítica y una autocrítica en clave nacional, más bien. Pero bueno, pero lo importante aquí, lo que queremos recalcar es más bien que con todas estas medidas de privilegios fiscales a las empresas, de que el Estado va a ayudar a las empresas, a su vez una conciliación de clases de manera interna, un estado de bienestar nacional, fomentando consumo nacional y demás, ir creando, ir planificando literalmente casi ese desarrollo de Rusia, ¿vale? Deja entrever esa potencialidad y sobre todo las intenciones imperialistas de Putin, no lo vamos a negar. Pero lo que decimos, intenciones. Todo el rato estamos utilizando verbos en futuro. Porque hoy realmente es un país bastante pobre y no está en esa fase de desarrollo para caracterizarlo como un estado imperialista. ¿Vale? O sea, y además, lo repetimos, como hemos dicho al principio del vídeo, Putin quiere hacerse con Ucrania. O sea, aparte, reparte territorios y demás. Entonces, ¿por qué se firmó los acuerdos de Minsk? ¿Por qué incluso aceptó que el Donbass se quedara como una autonomía dentro de Ucrania? Claro, es que eso es lo que tiene que reflexionar un poco la gente, ¿no? Y ya aquí, bueno, antes de pasar a la cuarta parte, me parece muy interesante eso de que llama a los empresarios a invertir en el país, porque como ya era dicho, ¿no? El imperialismo no es una voluntad política. Entonces, que en el futuro Rusia querrá llegar al imperialismo, sí, pero vamos, tengamos pies de plomo y veamos las cosas como son. Pero sí, pasamos ya a la cuarta parte. Además es gracioso porque dice muchos empresarios en los cuales yo los conozco personalmente. Sí. Dice, sí, Putin, ya lo sabemos, amigo, ya lo sabemos. Que te llevas muy bien con tus colegas, ya lo sabemos. Por eso. Pero bueno, pasemos ya a la cuarta parte, que es otra y la última. Sí, la última, y que es de lo que también más importancia ha tenido, porque ahora le han empezado a echar en cara a Rusia, ¿no? Que ha salido del pacto START 3 sobre instalaciones nucleares, etc. Y Putin se reía en el mismo discurso, decía, o sea, a mí ahora los países de la OTAN me están exigiendo que quieren venir a mi país en guerra con ellos para revisarme las instalaciones nucleares. Cuando ya hemos visto los bombardeos a las puertas de instalaciones nucleares por parte del ejército ucraniano. Entonces, que ahora Putin decía, y ahora quiere mi enemigo venir a que le permita yo ver sus instalaciones nucleares, que me dejen a mí entrar. Si a mí me dejan entrar, yo voy y les dejo. Pero ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para que podáis hacer un plano y sepáis dónde poner bombas y espiar mi armamento o lo que sea? Es que es absurdo, ¿no? Y además dice una cosa muy graciosa Putin, que dice, ¿no? Bueno, a nosotros nos exigen que ahora quieren mirar nuestros almacenes nucleares y demás. Dice, dejarnos a nosotros ver las vuestras. Dice, cuando nos permitan ver el arsenal de la OTAN en Europa, nosotros los dejaremos, ¿no? Mirar un poco nuestros almacenes. Pero es que es verdad, están en estado de guerra y ahora les dicen, no, queremos ver vuestros almacenes. ¿Para qué? Efectivamente, para inspeccionar. Para recoger información y atacarme. Pero qué absurdez es esa. Y es verdad, tiene toda la razón del mundo. Es que no tiene ningún sentido hacer eso, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que recalcar. Por poner en contexto lo que es el Tratado START 3, es un acuerdo firmado en 2010 entre países que tenían una producción de armamento nuclear. ¿Y qué decían? Que no se podía seguir desarrollando el armamento nuclear y ponían unos límites de ¿se puede tener producción de armas nucleares? Sí, pero las armas nucleares tienen que ser de esta lógica. Ponían un calibre y tal. ¿Qué pasa? Que Putin dice, sabemos de armas nucleares, sabemos que con el tiempo que ha pasado, muchas ya son inservibles y que ahora hay que crear nuevas. Pero claro, no se está respetando el límite del cual se habló, ¿no? Entonces dice literalmente, Estados Unidos está desarrollando nuevas municiones nucleares y el Ministerio de Defensa ruso debe preparar las pruebas y los ensayos necesarios aquí. No vamos a ser los primeros, pero si este tipo de ensayo los tiene Estados Unidos, nosotros también vamos a ensayar nuevas municiones nucleares. Es decir, no está diciendo que quiere avanzar en esta producción nuclear, lo que está diciendo es, o sea, Estados Unidos se sale del tratado, hace lo que le da la gana, lo viola, hace pruebas nucleares, nos exige venir a nuestro país a ver nuestras instalaciones nucleares, nos dicen que no podemos seguir con el armamento nuclear, es que ya solo por la lógica de estatista que tenemos cualquier persona, de ponernos en la piel de otro, ¿no es un poco absurdo esto de echarle en cara a Rusia? Porque otra vez le han echado en cara lo del haber congelado, que si no me equivoco no ha salido, ha congelado los acuerdos de START 3 y ha dicho, bueno, pues entonces yo también voy para adelante, voy a ser el segundo en hacerlo, sí, pero no el primero, no es culpa mía. Entonces, no están poniendo lo que dice Putin, están diciendo, no, Rusia se ha salido de START 3. Bien, poned lo que dice Putin, no interesa. ¿Por qué? Porque entonces dañaría mucho la imagen de Estados Unidos. Efectivamente, dice, nos quieren derrotar y al mismo tiempo revisar nuestras instalaciones nucleares. No tiene ningún sentido. Y efectivamente, el primer día, el martes mismo, cuando dieron a conocer esta noticia, Rusia se ha salido del acuerdo START 3. Rusia ha suspendido. Suspender no es salir. ¿Por qué? Porque precisamente Estados Unidos ha estado desarrollando pruebas también. Mientras, bueno, lo que se puede recalcar aquí es que puede haber una nueva carrera armamentística. Pues sí. ¿Puede llevar esto a cosas muy malas para el mundo entero? Sí. ¿Es una buena decisión por parte de Putin? Según de dónde lo mires. Es decir, para nosotros es muy malo. Eso es así. Poniéndonos en su papel, pues es lógico que lo hubiera hecho. O sea, ya está. O sea, ¿por qué va a permitir una supervisión conjunta de depósito de armas en mitad de la guerra? Cualquier persona con dos dedos de frente no lo permitiría. Ahora bien, para nosotros es una putada. Eso es una noticia muy mala y que hay que criticar. Pero bueno, pero entra dentro de la lógica propia de la guerra, ¿no? O sea, nuevamente, no se puede pedir peras al olmo. O sea, pero sí, criticamos enormemente esta decisión, de la misma manera que criticamos también la hipocresía de Estados Unidos en este sentido, ojo, cuidado, y de toda la OTAN, y de que existan bombas nucleares estadounidenses fuera del territorio estadounidense, ojo, cuidado, eso también es sumamente importante, pero sí, para mí sí es una mala noticia este sentido, porque todo lo que sea limitar en las bombas nucleares y su producción, bienvenido sea. Entonces, pues, a ver, pero bueno. Y esto es un poco todo el discurso, como veis, o sea, nos ha dado casi, a ver cuánto vamos, casi 2 horas hablar sobre el discurso, casi lo que ha tardado Putin en hablar sobre el discurso, como para que todo Occidente coja 2 clips de Putin y ya está. Os invito a leerlo. Yo pondré en la descripción del vídeo el discurso completo para que lo leáis. Para que veáis lo que dijo realmente y lo leéis con calma y saquéis vuestras propias conclusiones de la misma manera que hemos sacado nosotros. Pero tenéis que tener en cuenta eso, de que Occidente se queda con lo que le da absolutamente la gana y en su interés. Y para vender una imagen de Putin, reaccionaria, homófoba, tal. Cuando sí, es cierto, es un homófobo, es un reaccionario, es capitalista, es un nacionalista.
es un señor que puede llegar a dar mucho asco, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hay que también sacar las cosas que dijo, por eso mismo el discurso es muy importante, porque desenmascara la hipocresía de Occidente, porque deja entrever los orígenes de la guerra, porque nos recuerda cosas que teníamos olvidado, como los planes que le presentó Rusia a Estados Unidos para que no hubiera guerra, por ejemplo. También el tema de la desnazificación, tal, o sea, dice muchas cosas que son verdades, otras cosas pues, se le ve también el plumero, lógicamente, su falso patriotismo, el patriotismo burgués que destila, la reconciliación nacional y demás, pues claro, por supuesto que sí, sus intenciones imperialistas y la potencialidad imperialista de Rusia en un mundo multipolar, por supuesto que sí, no lo vamos a negar. ¿Vale? Para que quede claro. Y ya para terminar, y para que quede muy claro, y si alguien se atreve a manipular el vídeo, para ver si manipula esto. Estamos en contra de Putin. O sea, a ver si podéis manipular eso, porque es que, ¿vale? Porque ya me veo mucha gente diciendo que defendemos a Putin y demás, cuando no es así, ¿vale? No sé si tú, para acabar, quieres decir algo. No, simplemente que pongáis vuestras impresiones sobre lo que hemos dicho, qué os ha parecido, si tenéis críticas, si tenéis objeciones, apuntes, lo que sea. Obviamente a nosotros nos encantaría. Este es el análisis al que hemos llegado Oyer y yo, leyendo el discurso, contrastando y hablando entre nosotros, pero entendemos que puede haber críticas hacia nosotros, hacia el discurso diferentes que no hayamos dicho. Entonces, obviamente somos humanos, también cometemos errores. Lo que sea, escribidnos, que a nosotros vuestros comentarios nos ayudan a tener nuevas ideas para nuevos vídeos, a replantearnos ciertas ideas que hemos comentado, a hacernos autocrítica, que también siempre viene bien. Y nada, que muchas gracias. Y sí quiero recalcar que este vídeo no solamente hablando entre nosotros dos, sino que también hablando con otra gente que literalmente defiende a Putin, ¿vale? Gente que adopta la frase de no a la guerra imperialista, ¿vale? Que caracteriza la guerra como guerra interimperialista y con gente pues que hace otro tipo de análisis, digámoslo así, ¿no? O que incluso que defiende a Zelensky. O sea, hemos hablado con todo tipo de gente, yo al menos lo he hecho. Entonces es importante para tener todas las versiones posibles y a su vez leer el discurso de Putin, leer lo que por ejemplo se dijo Biden, las respuestas de la Unión Europea y demás, y poder sacar conclusiones pertinentes con los hechos. Y nada, también quiero preguntaros, a ver si os interesa, para que veáis que no estamos a favor de Putin una vez más, si os interesa que hiciéramos un vídeo o de desenmascarando a Putin o más bien de exponiendo el nacionalismo de Putin, porque es muy interesante las jugarretas ideológicas que se marca Putin con el nacionalismo, con la Unión Soviética y demás, y con la famosa frase de Putin, que quiero acabar con esta frase, ¿no? Que resume a la perfección la ideología de Putin, ¿no? Que dice así: quien quiere que vuelva la Unión Soviética tiene corazón, pero no tiene cabeza el que quiere que regrese, ¿no? O sea, eso creo que resume perfectamente la ideología de Putin, vaya, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a acabar ya con el vídeo, que hemos dado ya suficiente chapa, así que bueno, si os ha gustado, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y ya veis que, bueno, se escucha mejor, se ve mejor las cosas, así que para echarnos un cable y que os podamos ofrecer mejor contenido. También tenéis los documentos que tenemos a la venta en Urrot, que son escritos por nosotros, la mayoría de ellos. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.